Bueno, hermanos, les tengo que decir que estoy un poco enfermo. Tengo un dolor de cabeza que ni me lo aguanta. Entonces, si hablo un poco más lento o se me va la voz, me disculpan. Pero vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor Jesús, te damos en este día porque tú eres grande, Señor. Tú escoges personas, seres débiles, para demostrar tu fortaleza, tu grandeza, Señor. Te pedimos que en todo momento que alguno abra su boca y dice que habla en tu nombre, Señor, que así sea y que lo haga para tu gloria, Señor, para tu honra y no para gloria propia. Así te pido por mí mismo, Señor, que estas palabras que vaya yo a decir no sean las mías, sino las tuyas. Que yo predique para tu gloria, para tu honra y no para la mía propia. Y que tú nos redarguyas, Señor, en este día los corazones y nos digas lo que tenemos que aprender en este día. Señor, te pido que nadie se duerma, que reciban todas estas palabras. Señor, te pido que tú cambies nuestros corazones y nos demuestres exactamente lo que es amarte a ti, Señor. Te pido en tu nombre, Señor Jesús, que sean tus palabras y no las mías, porque las mías no sirven para nada, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, pido estas cosas. Amén. ¿Cómo están los niveles? Bien. ¿Todos tienen lapicero, papel, algo para apuntar? El que no tenga, levante la mano para que se lo puedan entregar. ¿Sí estamos todos? Él me preparó un elixir chino, entonces espero que eso sirva bien. Entonces, el tema de hoy no es exactamente como está escrito en sus boletines, entonces quiero que agarren un lapicero y bien duro escriban donde dice el amor de Dios, quiten ese D y pongan A, porque no vamos a hablar del amor de Dios, sino el amor a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Porque la semana pasada vimos lo que significa el amor de Dios, el amor de Dios. Pero esta semana vamos a ver cómo nosotros podemos corresponder a ese amor, ¿no? Que no hay nada más bonito que un amor correspondido. Y para comenzar quería compartir, vamos a ver qué hora es, 2:30. Ok. Quería compartir con ustedes parte de mi testimonio, y es cuando yo tenía, bueno, muchos de ustedes conocen diferentes partes de mi testimonio, pero cuando yo tenía como más o menos 16, 17 años, me di cuenta que mi corazón estaba vacío, que yo no amaba. Literalmente, imagínense un muchacho de 16, 17 años, de repente llegar a la conclusión o a la realización que yo no amaba, ni siquiera que no me amaban, sino que yo no amaba a nadie. Y para mí fue bien extraño, ¿no? Primero, ¿cómo uno puede ser tan honesto para llegar a decir no amo a nadie? Pero también qué triste que uno sienta que no tiene amor en el corazón. Y yo me acuerdo que de las primeras cosas que yo estaba orando cuando me mudé con mi papá y estaba yo bien solo, me acordé de algo que me había dicho mi mamá antes de irme a vivir con mi papá, que era en otro país. Ella me dijo que, a ver si me acuerdo correctamente, que ella había orado para que el Señor pusiera en su corazón el amor por Él. Y siempre me pareció bien interesante, o sea, qué concepto más extraño y más foráneo a todo lo que nosotros escuchamos en el mundo, de pedir que Dios ponga amor.
si el amor es un sentimiento... ¿Me pueden apagar este micrófono? Que este no lo voy a necesitar. ¿Cómo es que uno puede pedir que Dios ponga amor por nosotros? No es algo que nosotros deberíamos hacer. Entonces me pareció siempre bien bonito, y cuando estaba en Suiza y teniendo todos estos pensamientos y estaba yo tan solo, yo dije, Señor, pon amor por ti en mi corazón. Yo quiero amarte. Quiero tener amor en mi corazón y no quiero seguir en eso que yo estoy. Y hoy día yo puedo decir plenamente, yo sé que yo amo al Señor. Y a veces me suena, así en mis oraciones me suena raro decirlo, Dios te amo. Porque me doy cuenta, primero varias cosas. Yo no suelo decir te amo porque yo cuido mucho las palabras. Ustedes que me conocen saben que yo cuido mucho mis palabras. Y cuando yo digo algo lo tengo que decir en serio. Cuando yo digo Dios te amo, es darme cuenta que yo soy esa persona que antes no tenía amor en mi corazón. Y decir Dios te amo. Se siente como medio raro, a veces hasta como que tengo que hacer una pausa en mi oración y decir, wow, sí es cierto. Es cierto y no es nada más un sentimiento. Entonces vamos a ver hoy lo que es amar a Dios. La definición más simple de amar a alguien, y tal vez ustedes que estudiaron psicología, Marlene va a saber, es buscar esa relación con esa persona, ¿no? Así es como uno siembra en el amor, como uno va buscando estas cosas, va fomentando y haciendo crecer y cuidando de esa relación. Así es como es el amor. Esa es la definición más simple, ¿no? Para amar a Dios hay que conocerlo, ¿no? Porque sin conocer a Dios, y nosotros amamos a Dios, pero no lo conocemos, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque estamos creando para nosotros un Dios agradable, uno que nos queda fácil amar, uno de acuerdo a nuestra imagen y semejanza, lo que nosotros queremos de Dios. Y es lo mismo que hacen los ateos cuando odian a Dios. Ustedes saben que yo no creo en los ateos. Yo no creo que es posible pensar que no existe Dios. Un ateo, y de acuerdo al Nuevo Testamento también, que usa la palabra ateos, es alguien que no tiene a Dios, que es anti-Dios, por ponerlo de esa manera en términos latinos. Es alguien que no reconoce la autoridad, la soberanía de Dios. Eso es un ateo. Y los ateos crean para sí mismos un Dios fácil de odiar, y lo odian. Y muchos crean un Dios fácil de amar, y a ese aman. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Y ustedes le demuestran a una de estas personas el Dios de la Biblia, y se cierran, no quieren ni escuchar. No quieren. Así me pasó el otro día con nuestros seguidores de Benny Hinn. Estábamos hablando y le iba a demostrar la palabra en la Biblia, una que esa persona tenía ahí. Le digo, déjeme demostrar este versículo. Y dice, no, esto no da frutos. Y yo digo, ¿lee la Biblia no da frutos? No, eso no es lo que yo dije. Y digo, pero no quiere que le enseñen lo que dice. No, esta conversación no es buena. Y yo decía, wow, no quieren conocer al Dios de la Biblia. Tienen un Dios para ellos que los prospera y les da salud y prosperidad y dinero y todo lo que quieren, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, para amar al Dios de la Biblia hay que conocerlo. Y por eso mismo que voy diciendo, ¿por qué creen que hay tantas religiones y tantas denominaciones? Que la gente no quiere conocer al Dios de la Biblia. Y por eso se crean un Dios para sí mismos. O varios dioses. O le agregan a Dios el santo tal, la santa tal, la virgen tal. Ese no es el Dios de la Biblia. Él no comparte su gloria. Me acuerdo que hace 2 semanas fuimos con el pastor y Elia. Fuimos a este lugar, al Pregnancy Center, a una cosa que ellos hicieron de cómo ayudar a muchachas que están lidiando con un embarazo no deseado o no planeado, por ponerlo de esa manera. Y de las cosas más importantes que esta señora que vino aquí a hablar una vez, que se llama Linda, lo que más estresaba a ella era que para demostrar el amor a estas muchachas, lo mejor que pueden hacer es
escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Porque así uno conoce a esa persona, conoce qué está pensando, conoce qué está. Y no es nada más oír las palabras o sentarse ahí y hacerse el tontillo, sino es escuchar lo que tiene que decir. ¿Cómo entonces se escucha a Dios? ¿Alguien sabe? No es difícil, ¿sí? Por medio de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Así escuchamos, ¿no? Y no se trata de nada más, como hacen muchos, de orar y orar, y entonces ellos oyen la voz de Dios y dicen, no, yo creo que eso es lo que Dios quiere para mí. Es como ay, ya me está llegando. Es como esas personas, ¿no? Que dicen, sí, es que yo oré a Dios y Él me dio una paz enorme con esta decisión. Y uno dice, ¿pero buscó en la Biblia a ver lo que dice? La clásica, una muchacha cristiana que está detrás de un hombre no cristiano, y entonces uno le dice, usted sabe que la Biblia dice que usted no puede estar con esas personas y no puede llamarse cristiano si está haciendo esas cosas. Dice, sí, pero yo ya le pedí a Dios y yo oré y oré y ya llevo meses orando por eso y Él me ha dado una paz con esa decisión. Órale, es que... Pastor, ¿cuál es el versículo que usted leyó ahorita? Segundo Corintios. Eso es lo que estamos haciéndole a Dios. Le hacemos preguntas, le hacemos pedidos. Sí. ¿Cómo se sintió, pastor, cuando le acabo de hacer eso? Bien feo, bien feo. Se le ve en la cara. No le vamos a dar vuelta a la cámara para que no vea, pero que le hagan eso a uno bien feo. Y más enfrente de tanta gente. ¿Y cómo creen ustedes que le están haciendo a Dios? Dios, que mi casita, que mi carrito nuevo, que mi trabajito nuevo, que mi esto, que es... Miren mi palabra. Ni se atreva a decirme algo, ¿no? ¿De qué estoy hablando yo? Vamos. Vamos. ¿Cómo van a conocer a Dios si ni siquiera les importa leer la Biblia, a ver qué dice? Y peor, Dios manda gente que les va y les dice, mira que la Biblia dice que no puedes estar en esa situación. Mira que la Biblia dice que no puedes estar robando al gobierno. Mira que la Biblia... Eso no es amor a Dios. Eso no es amor a Dios. Entonces, es tiempo de empezar a madurar. Que maduremos y dejemos de pedir tanto y empecemos a escuchar. Dios ya nos conoce a nosotros. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos entretejió, o sea, cada tejido Él lo puso ahí. ¿Ustedes creen que ustedes necesitan decirle algo a Él que Él no sepa? No. Oración es conocer a Dios, no es dejar a Dios conocer nuestras necesidades, nuestras peticiones. Por eso es que hay que ir a la Biblia, por eso es que hay que estudiar la palabra, por eso es que hay que escudriñar lo que dice. Porque hay gente que lee la Biblia de adelante para atrás. ¿Quién cree que se sabe mejor la Biblia? Es Satanás. ¿Pero la entiende? ¿La escudriñó? ¿Se dio cuenta que está mal? No. Ese es el punto y ese es el problema. Debemos empezar a escuchar y dejar de comportarnos como niños egocéntricos, egoístas, que solo les importan mis deseos y no los de nuestro Padre. Nosotros no nacimos conociendo a Dios, por eso tenemos que conocerlo. Mientras que cuando nosotros nacimos, ya Dios sabía todo de nosotros. Todo lo que íbamos a decidir, Él ya lo sabía. Y no es porque Él hizo esas decisiones por nosotros, sino que Él no aprende, Dios no aprende. ¿Sí sabían eso? Dios no aprende. No hay nada que ustedes le puedan enseñar a Dios. Somos nosotros que aprendemos. Entonces, ¿por qué es que creen que la Biblia, en 1 Corintios 13, a mí siempre me pareció bien extraño, ¿no? Pero ayer preparando el sermón, yo digo, con razón. 1 Corintios 13 habla de, perdón, de que cuando yo era niño, actuaba y pensaba como niño. ¿Alguna vez se preguntaron por qué el capítulo que habla de amor menciona esas cosas?
¿Alguna vez lo pensaron? Yo sí, a mí siempre me pareció extraño. Y luego ya me di cuenta, claro, porque los niños solo buscan lo suyo. A ellos no les importa. La única razón por la que los niños obedecen es porque o les viene paupado, o si no, no les dan galletas después de almuerzo. ¿Cierto o no? ¿Natalie? Sí. La única razón. Dejen de ser niños, dejen de buscar lo suyo, empiecen a buscar lo de Dios. Por eso es que 1 Corintios 13, que habla del amor, dice exactamente, dejen de ser niños, porque los niños buscan lo suyo, mientras que el adulto, que es maduro, empieza a buscar lo de los demás, y empieza buscando lo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el amor a Dios? Número 1, que es un mandamiento. Salmo 31, 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Eso lo leímos hoy. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Amen a Jehová todos sus santos y esperen en Él, que Él da paz. Josué 22, versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál mandamiento? Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿De qué estaba hablando Josué? ¿Alguien sabe quién era Josué? ¿Alguien? ¿Sí? El que siguió a Moisés. Ajá, el que le siguió a Moisés. Entonces Josué fue testigo primario de lo que estaba hablando y reiterando en este Josué 22. Y él estaba hablando de lo que se llama en el judaísmo el Shema. Shema es la declaración de fe judía. Y eso se encuentra en Deuteronomio 6:4. Y vamos a leer hasta el 5, vamos a ver por qué. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la declaración de fe judía. Y el versículo que le sigue dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que le sigue a la declaración de fe es el resultado de esa declaración de fe y es que debemos, mandamiento, debemos amar a Dios con todo, absolutamente todo nuestro ser. ¿Cuánto dice que hay que amar a Dios? Con todo, todo nuestro ser. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí se dan cuenta lo que está diciendo Jesús? Primero está reiterando, o sea, restableciendo esta misma ley que fue dada a los israelitas para nosotros los creyentes, cristianos, que debemos, igual que a ellos se les pidió, debemos amar a Dios con todo. Es el gran mandamiento, y no solo eso, sino que es del cual depende toda la ley. Toda la ley y los profetas y todo en la Biblia depende de ese mandamiento, que son dos. Amarás a Dios, a Jehová tu Dios, no a otro Dios, no a un Dios que me gusta, a Jehová Dios
con todo, 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 todo tu ser. Y la otra, y amarás por igual a tu prójimo. Y lo que vemos también no es nada más un mandamiento, sino es un mandamiento con promesa. Deuteronomio 30, 15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Ven la promesa? Otra promesa, Deuteronomio 11, 22. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. No se distraigan buscando los versículos, apunten nada más la cita, para que así pongan atención a lo que estamos diciendo, y eso lo pueden hacer. De todos modos deberían estar haciendo este estudio en la casa, pero no lo estén buscando ahorita porque se van a distraer y se van a perder la mitad del sermón buscando. Nada más escuchen la lectura de la Biblia. Entonces dice que la promesa de amar a Dios, de cumplir el mandamiento de amar a Dios, es poseer la tierra que Él nos prometió. ¿Y cuál era la otra? Para que vivas y seas multiplicado. La promesa de amar a Dios es vida. Y vida multiplicada. En el Nuevo Testamento lo llamamos vida en abundancia, vida eterna. ¿Sí o no? La promesa es renovada. Esta promesa es renovada en el Nuevo Testamento. Vemos en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas van bien. ¿Sí conocen esa canción? Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. ¿Conocen? ¿No? Okay, uno de estos días vamos a introducir esa canción. Esa la cantan allá en Costa Rica todo el tiempo. Así van manejando y esa la están cantando. Pero eso es una promesa, que todas las cosas van bien. Pero en contexto, ¿verdad? Porque claramente morir sacrificado por el nombre de Jesús para muchos no va a ser una cosa que le salió bien. Pero para el cristiano que ama a Dios, es lo mejor que podría pasar. Porque estamos dando a gloria a Dios, a Cristo, quien murió por nosotros con toda nuestra vida, literalmente, entregando nuestra vida. Para un cristiano, morir por Cristo debe ser la gloria más grande. Por eso es que los cristianos primitivos en Roma cantaban salmos y cánticos cuando los iban a matar y cuando los iban a torturar. Por eso estaban felices. ¿Quién de ustedes estaría feliz si alguien viene y les dice: te voy a matar por tu fe, te va a tirar en un sartén caliente hasta que mueras, te va a tirar en un horno, te va a crucificar al revés, te voy a abrir con un serrucho para que puedas verte? ¿Quién estaría feliz por eso? ¿Y por qué los cristianos primitivos sí? ¿Por qué hoy en día nosotros no? Todas las cosas van bien a los que aman a Dios. Hasta un sacrificio de ese tamaño sería visto como algo que nos está yendo bien. ¡Wow! ¡Qué bien que me van a sacrificar y que me van a torturar por la gloria de Dios! Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. ¿Sí ven lo que acabo de decir? Bienaventurado el que soporta la tentación, el que resiste la prueba. ¿No? ¿Y cuál es la promesa? La corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Y nada más hacer un paréntesis, el versículo que le sigue, el 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
¿no? Nada más para sana doctrina, nadie diga que Dios lo tentó, ¿no? Si alguien lo dice, te dice, bueno, no, es que la Biblia dice que Dios no tienta para mal. Sí nos pone pruebas, pero no es tentación para mal. Entonces, si vemos la promesa que es dada, vamos a ver segunda de Tesalonicenses 3:5. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Jesús es quien nos encamina al amor a Dios. Él no solo es el autor perfeccionador de nuestra fe, como hemos visto antes, sino que Él nos encamina en ese amor. 1 Juan 4:19, ya se la deben saber los que están haciendo evangelismo. A ver si me lo dicen. 1 Juan 4. Nosotros amamos porque nos amó primero. Exactamente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La razón para amar a Dios es que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta la predicó Ricardo. ¿De quién estaba hablando? ¿A quién se está refiriendo este versículo? ¿Y quién está hablando? ¿Saben? Jesús. Jesús sobre, ¿saben? Sobre la mujer pecadora. Él está diciendo sobre ella, y en general sobre nosotros también, que al que se le perdona poco, poco ama. Mas el que sabe cuánto ha sido perdonado, así de tanto también ama. Y Jesús está siendo un poco irónico. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿cuánto se nos perdonó? Todo. ¿Y cuánto debemos amar? Con todo. Si Jesús lo perdonó a ustedes, ustedes tienen que amar a Dios con todo. Y el que no ama a Dios con todo, ¿será porque poco ha sido perdonado? ¿Y qué significa que se le perdone poco? Que no somos salvos, no hemos sido perdonados del todo. Entonces, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es Amor. amor. ¿Y si se dan cuenta que es el primer fruto que es mencionado? El fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primero es el amor. La semana pasada vimos que lo más grande entre la fe y ¿qué otra cosa? Fe, esperanza y amor. ¿Cuál es el más grande? El amor. Fruto del Espíritu es el amor. ¿Sí ven que Dios es quien pone el amor? ¿Sí ven que Dios nos ama primero y por eso nosotros lo amamos? ¿Sí vemos que por el perdón de Dios nosotros lo amamos? Porque nos amó mucho y por eso debemos amarlo mucho. Porque nos perdonó mucho, todo, y debemos amarlo con todo. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios sobre nosotros. Santiago 1:17, evangelismo, ¿quiénes se lo saben? Porque toda buena dádiva, todo don perfecto, o viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Por ende, el amor viene de Dios. El amor no viene de nosotros, viene de Dios. Y Él lo pone en nuestros corazones. Y es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo hay que amar a Dios? 1 Juan 3:18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No amemos de palabra ni de lengua nada más, sino de hecho, hacer cosas, y en verdad, de verdad, de verdad. Así debemos amar. Y no solo eso, ¿vieron el versículo 19? Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad.
Es amando de verdad, la gente, el mundo, nosotros sabremos que somos de verdad. ¿Cuánto hay que amar? Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y como le tuve que recordar a alguien que conozco, y el que ama a su novio, que no es un creyente, más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuánto hay que amar? Más aún que nuestro papá y nuestra mamá, quien dio a luz con dolor a nuestro ser. Más que a eso hay que amar a Dios. Y si no, no somos dignos de Él. ¿Y cómo es que? Entonces, debemos amar a Dios como un hijo, como hijos que somos, confiando plenamente, obedeciendo, creyendo, esperando y ¿qué más? Recibiendo disciplina. Oh, oh. Oh, oh. Pero es buena, como dicen ahí atrás. Amén. Hay que amar a Dios como hijos, no como niños, ¿ah? No como niños, sino como hijos, confiando plenamente, creyendo todo, obedeciendo y recibiendo disciplina. Amen a Dios como esposos. Ustedes quieren que sus esposas lo amen. ¿Eh? La Biblia dice que las mujeres se sometan a sus esposos. Y el esposo sí que quiere eso, ¿no? ¿Sí? Ahí sí se ríen. Pero cuando les toca a ustedes someterse a Dios, ahí es más difícil. Entonces, amen a Dios como ustedes desearían que su esposa los ame a ustedes. Mujeres, amen a Dios como se espera que ustedes amen también a sus esposos. En sumisión, ¿qué dice la Biblia? En todo. ¿Sí sabían qué dice eso? Someterse en todo. Pero primero va la sumisión a Dios y luego al esposo. Amén. Y amen a Dios como ustedes esperan que sus hijos los amen a ustedes. ¿Cómo quieren que sus hijos los amen? Bueno, compórtese de la misma manera con su Padre Celestial. Es como, yo me acuerdo cuando éramos más pequeños y siempre se acercaba el Día de las Madres, que por cierto en Costa Rica es 3 días después de mi cumpleaños, vean qué duro. Y siempre le decíamos a mi mamá, mami, ¿qué quiere que le regalemos? Y siempre nos decía, yo creo que medio irónicamente, pero siempre nos decía, no quiero que me regalen nada, nada más quiero que se porten bien. Así debemos amar a Dios. ¿Qué me pueden regalar a mí? Si Dios es dueño de todo, ¿qué le podemos regalar a Dios? Dios, te hice una carta, una tarjetita. A Dios le gusta, le encanta. Pero lo que Él le desea es que nosotros le amemos a Él, que nos sometamos en todo. Y yo creo que la parte más importante, no más importante, pero una de las ilustraciones más importantes que Jesús nos dio sobre el amor a Dios, o por lo menos directamente a Jesús mismo, fue cuando Él estaba hablando con Pedro. Esto está Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Perdón, ya enredé todo este versículo. Entonces, déjame leérselo de nuevo para que salga más fluido. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Está hablando de la muerte de Pedro, ¿no? Para que entiendan, no está hablando de la muerte de Jesús. Y dice, esto dijo para que entendiera con qué muerte Pedro iba a morir para glorificar a Dios. A mí siempre me pareció un poco extraño que Pedro se haya puesto triste cuando Jesús le dijo eso. Uno dice, bueno, ok, la insistencia de, Dios, de Jesús con Pedro para preguntarle 3 veces. Pero si Jesús está tratando de decir algo, entonces uno dice, ok, entiendo. Pero entonces, hablando con alguien sobre este versículo, y era una muchachita que estaba súper enredada ella dijo, sí, Pedro, que el que estaba en la cruz, y Jesús le dijo, este es mi hijo, y que no sé qué, y lo negó 3 veces después de que Jesús murió, y digo, uy, tiene un enredo ahí de cronología y de identidades. Pero hablando con ella me dijo, sí, y que yo escuché por un lado que Jesús hizo ciclos por todos los tipos de amor que hay en la Biblia. Y yo dije, wow, qué interesante. O sea, que nunca había escuchado eso. Entonces yo fui y agarré en la Biblia en griego mismo, y empecé a leer y yo busqué las palabras, ¿no? Porque si saben cuáles son los tipos de amor. Ágape, paternal, fileos, y eros. Había, ¿cuarta? Hay una cardia de amor de hijo a madre para hijo. Madre para hijo, ok. Entonces, tenemos esos tipos de amor, ¿no? Entonces yo dije, oh, mira, entonces Jesús estaba diciendo todos los tipos de amor. Pero yo me puse a buscar en el griego y decía, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿me agapeas más que a estos? ¿Y saben cómo Pedro respondía? Sí, Señor, te fileo. Y Jesús decía, bueno, apacienta mis ovejas. Y le preguntó de nuevo, ¿me agapeas, Pedro? Pedro dice, sí, Señor, yo te fileo. Y cuando dice Señor, él decía curios. Curios significa maestro, dueño. El dueño de un esclavo es curios. Entonces Pedro respondía, claro, mi maestro, dueño, yo te fileo. Y a la tercera, Jesús, ¿sabe cómo le dice? Pedro, ¿me fileas? Y ahí es donde se entristeció. Interesante, ¿ah? Como que le da un poco de profundidad a lo que está pasando aquí. Entonces, porque yo creo, y esto es deducción mía, yo creo que Pedro se entristeció porque se dio cuenta que no amaba a Jesús como debía agapearlo. Solo lo fileaba y no lo agapeaba. Pero aún así, hay dos partes de este versículo. Y yo creo que, por lo menos en cuanto a los pastores se refiere, si vemos la parte importante. Si siquiera fileamos a Jesús, debemos apacentar, cuidar sus ovejas. ¿Sí ven? Entonces, y no solo aplica para pastores y para líderes de la congregación, sino que nos demos cuenta que agapear, ni siquiera filear, amor filos a Jesús, requiere que nosotros tomemos cuidado de aquello que le importa a Jesús, ¿no? Y estos son sus ovejas. Entonces,
es tomar importancia por esas cosas y cuidarlas. Entonces eso aplica para nosotros específicamente, ¿no? Pero también para ustedes, que tienen que ocuparse de cuidar las cosas de Dios. ¿Sí saben que sus hijos le pertenecen a Dios? Apacenta mis ovejas, si me fileas. Deberías estarme agapeando, pero si aún me filearas, entonces apacenta mis ovejas. Cuida de tus hijos como si fueran prestados por mí, como si me pertenecieran a mí. Entonces, si ven que lo último que Jesús le dice es, y dicho esto, añadió, sígueme. Amar a Jesús requiere que nosotros lo sigamos, que hagamos su voluntad. Y cuando Él dice, sígueme, ¿de qué está hablando? Está siguiendo exactamente donde está hablando, que es la muerte de Pedro, a lo que se está refiriendo Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Pedro, vas a morir bien feo. Sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Lo siguió. Lo siguió. Quiero hacer un paréntesis en esto también, a ver si lo puedo hacer bien rápido. Aquí es donde viene la importancia de la sumisión a los líderes. ¿No? Muy pocas veces nosotros hablamos de sumisión a los líderes. Yo creo que es por más que nada pena, porque creemos que entonces, ¿qué van a decir de nosotros? Pero la verdad es que si de veras creemos que Dios nos ha puesto a nosotros como líderes, eso requiere que ustedes se sometan al liderazgo de Dios, que Él ha puesto aquí por medio de nosotros. Y Él sabe por qué escogió a estas 3 personas. Él sabe. Porque Él sabe lo que ustedes están pensando de esas 3 personas. Todo lo que ustedes han pensado de esos 3 ancianos que ustedes tienen, Dios sabe. Y por eso, ¿no se dan cuenta? Por eso Dios escogió a esas 3 personas. Por esa razón, por lo que ustedes piensan de ellos. Y por lo que Dios va a cumplir por medio de esas 3 personas imperfectas. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todos. ¿Sí ven que dice que no causen que sus pastores se quejen de ustedes? No está hablando de que ustedes se quejen de nosotros, sino de los pastores que Dios puso sobre ustedes, que ellos no se estén quejando de ustedes. ¿Por qué? No por ellos, sino por ustedes, porque no sería provechoso para ustedes que nosotros tengamos que ser un martirio, estar cuidando de las ovejas de Dios. Porque nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos dar cuenta a Dios de lo que Él nos dio. 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, en las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. No solo los pastores, sino a todos los que ayudan y trabajan. Cualquier líder en esta congregación, que si sea en la cocina, ¿me ayudas a mover esta cosa por acá? Hay que sujetarse a esa autoridad. ¿Por qué? Dice, porque ellos se han dedicado al servicio de los santos. Los líderes sirven a los demás. Jesús vino a servir, no a ser servido. Y ese es el ejemplo que Él puso para nosotros. Por eso nosotros servimos y por eso deben sujetarse a esa autoridad. Salimos del paréntesis.
¿Qué entonces es amar a Dios? Y aquí entramos al punto, a la carne de la prédica. Primera de Juan 5:1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 14:15 al 25, Juan 14:15, 21, 23 al 25. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Ustedes creen que yo repito mucho? Jesús, en un espacio de un par de minutos, repitió 3 veces la misma cosa. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Cuántos de ustedes no hubieran perdido la paciencia con Jesús? Piensen. Porque ¿cuántos de ustedes no han perdido la paciencia conmigo? Que repito mucho. Ahí está la pregunta. Cuando Jesús encontraba algo importante, lo decía una y otra y otra y otra vez, y 3 veces. Y me imagino que esto es nada más una de las veces que Jesús se puso a decir eso. Me imagino que él se lo repetía todos los días. Se despertaba comiendo desayuno. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque si algo es importante, uno lo dice y lo repite, porque no hay otra cosa que está en su mente. Levíticos 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Él termina estos estatutos diciendo yo, Jehová. ¿Por qué? Porque soy yo, Jehová, quien doy estos estatutos. Amen a su prójimo. No atentes contra la vida de tu prójimo. No chismees. Yo, Jehová, lo digo. No odies a tu hermano. Yo lo digo, Jehová. Si ven que desde Moisés existe esto de amar a tu prójimo, no es algo que Jesús inventó. Muchas veces es lo que pensamos. Pero eso existe desde la ley de Moisés. Por cierto, aquí menciona de que no nos saquen, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de su pueblo. Ustedes saben que la venganza es robar a Dios. ¿Sí sabían? Tomar venganza por algo que le hicieron a ustedes es robar a Dios. ¿Por qué? Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si ustedes toman algo que pertenece a Dios, sin permiso, ¿cómo se llama? Robo. Si ustedes sacan venganza, eso es robo a Dios. Por eso Jesús dice: ¿alguien te pega en el cachete? Dale el otro cachete. A menos que sea Elia, entonces ahí están haciendo las bromas atrás. Elia es muy cachetón. Entonces, la venganza es robarle lo que le pertenece a Dios. Todos ustedes que se sienten heridos por algo que le hizo a alguien y ya están
cocinando ahí, tramando qué le van a hacer para sacarse el clavo. Eso es robo a Dios. Y eso es bien serio. Bien serio. Y aquí entramos a la lectura bíblica. Primera de Juan 3:14 al 15. Dice, 1 Juan 3:14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. Odiar a su hermano es homicidio. Y dense cuenta que dice hermano, no dice el que odia a cualquiera, porque dice que Dios odia al hacedor de iniquidad, pero también dice que Él nos amó primero. ¿Se entienden? Y 1 Juan 3, 23 al 24, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Debemos amarnos unos a otros, y esa es señal de que nosotros permanecemos en Él. Amarnos unos a otros. Ya, 2 veces. 1 Juan 4:7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:8, esto se lo deben saber los del evangelismo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa que Jesús recibió la ira y la justicia de Dios sobre sí mismo para que nosotros no tengamos que recibirlo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios pone el ejemplo en cómo debemos amar. Y Él dice, ven ese ejemplo, ahora ustedes ámense unos a otros. 1 Juan 4:16 al 17. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí ven cuántas veces lo dice y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite? Usted dice que ama a Dios, ame a su hermano. Dice que ama a Dios, ame a su hermano. Porque si no, usted es un mentiroso, la verdad no mora en usted, y significa que usted no ama a Dios, y significa que, ¿qué cosa? Si usted no ama a Dios, Es un mentiroso. homicida, ok, pero la razón de no amar a Dios es ¿por qué? Porque es un ¿No conoce el amor? No es su hijo. ¿No es su hijo? Ajá, más cerca. Dios no está con él. Dios no está con él. Más explícitamente, No es No le ha algo. no es salvo. conocido. ¿Sí ven? El que no ama no ha conocido a Dios. Usted no ama a su prójimo, a quien usted ve todos los días.
Usted es un mentiroso si dice que ama a Dios. Y si no ama a Dios, usted no es salvo. Bien claro. Usted odia a su hermano, usted es un homicida. ¿Usted cree que va a entrar a las puertas del cielo? No, señor. No, señor. El amor consiste en que Dios nos amó a nosotros, no al revés. ¿Sí ven? Dios define el amor. Dios establece el amor. Dios pone el amor en nosotros. Él hace todo, como siempre. Ustedes no pueden ni siquiera alardear, jactarse o rajar, como dicen en Costa Rica, de que usted ama a Dios porque Dios es el que lo puso ahí. Dios puso el amor que usted tiene. Y si usted no tiene amor, tiemble, porque significa que no es salvo. ¿Sí ven lo que yo me di cuenta cuando yo tenía 17 años? Amén. ¿Sí ven? Si yo no me hubiera dado cuenta, nunca hubiera pedido a Dios que me ponga amor en mi corazón por Él. Que no significa que no hubiera sido salvo, porque Él es soberano. Pero si se dan cuenta, yo clamé ante Dios y Él fue justo y me salvó. Así como cualquiera de ustedes puede decir, Señor, me doy cuenta que yo no tengo el amor que tú te mandas que yo debo tener. Yo solo te fileo y no te agapeo. Yo amaba a una imagen tuya que no es cierta. Clamen ante Dios y Él los va a salvar, así mismo como yo hice. ¿Y cómo debe ser este amor? Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Sin fingimiento. Y eso, aquí voy a hablar algo que me molesta un poco. Hola, hermano, ¿cómo está? Y ese hermano lleva meses en esta congregación de venir todos los domingos y usted no se ha aprendido el nombre de ese hermano. Por eso es que a mí me molesta ese uso común de la palabra hermano. Es la pereza. Yo sé que es cristiano. Bueno, y aún si no lo es, ¿qué me importa? Voy a decirle hermano, porque estamos en la iglesia y todos son hermanos. Uy. Dos problemas. Uno, dice hermano porque no se sabe el nombre. Y ya lleva meses y ahora le da pena o no le importa ni siquiera preguntarle cómo se llama. Si a mí se me olvida el nombre de alguien, yo voy a otra persona y digo, ¿cómo era que se llamaba aquel? Yo tengo muy mala memoria, ustedes saben. Pero no por eso voy a humillar a alguien. Y decirle, hola hermano. Además, decirle hermano es decirle que tenemos un padre o madre en común. Si es una persona que yo no conozco, como no es hijo de mi mamá, y espero que no sea hijo de mi papá, pero como yo sé, sin conocer nada sobre esa persona, que compartimos el Padre Celestial. ¿Sí se dan cuenta? Estamos deshonrando a Dios al decirle hermano a alguien que no conocemos. Usted no sabe nada de esa persona. Nada. Usted no sabe si vive con una mujer, si es adúltero, si es asesino, y le está diciendo hermano. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre Satanás, usted va a llegar a uno de esos fariseos y ellos vienen a visitar, hola hermano. No. Porque hay dos familias, la de Dios y la de Satanás. Y yo no me voy a hacer familia de los que no son de Dios. Entonces yo no me voy a arriesgar a decirle, deshonrar a Dios y decirle a alguien hermano, si yo no conozco nada de esa persona. Que le dicen primo, entonces. Ok, entonces, Romanos 13, 7 al 10. Romanos 13, 7 al 10. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo. En otras traducciones dice no hace daño. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a Dios es cumplir sus mandamientos. El amor a Dios es un mandamiento. Y el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Sí ven? Pero vean que ahí dice que no se tengan deudas unos a otros, que no se roben. Ari no fue la primera que robó en esta congregación, que se fue después de haber hecho un robo. Y ella lo sabía. Pero si hubiera sido a ustedes que ella haya robado, otra persona le haya robado, ¿cómo ustedes reaccionarían? Si fuera a ustedes. Y si fuera que ustedes se dan cuenta que a otro hermano de la congregación le robaron, ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué harían? Mediten eso. Si alguien le roba a su mamá, ¿cómo reaccionarían? Si alguien le roba a su hijo, ¿cómo reaccionarían? ¿Reaccionarían diferente? ¿Y por qué? ¿Por qué? Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero si se dan cuenta que no es algo nuevo que Jesús dijo de amarse unos a otros. Eso está en la ley de Moisés. ¿De qué está hablando Jesús? Es lo nuevo. Porque Él dijo claramente, un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué es lo nuevo? Como Dios, como Jesús. Como Jesús amó. Así es como debemos amar. Eso es lo nuevo. A los judíos se les espera que se amen unos a otros. Ok. Pero Jesús dice, no, no, no. Es que esto es lo nuevo, que ustedes tienen que amar como este ejemplo que yo voy a poner. ¿Y cuál es el ejemplo que puso Jesús? Muriendo en una cruz, separado de su Padre celestial. Tomando sobre sí la pena infinita, la justicia infinita, la ira infinita de Dios. Ese es el amor de Jesús y ese es el amor que nosotros debemos tener los unos por los otros. ¿Cómo se llama ese tipo de amor, Ricardo? Sacrificial. Amor sacrificial. Ese es el amor que Jesús espera que nosotros tengamos. Y si ven que dice, así es como van a saber los del mundo que ustedes son discípulos míos. Porque ustedes van a amar a tal punto que la gente va a decir, ¿qué tiene esta persona? Así es como debemos amar. Juan 15, del 8 al 17. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí ven? Para que nuestro gozo sea cumplido y que el gozo de Jesús esté en nosotros. Sigue. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí ven que lo dice de nuevo? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está otra promesa. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cuántas veces lo ha dicho?
Si ven, y esto es lo que me pasó a mí, yo no quería predicar sobre el amor fraternal, el amor por los demás. Yo quería predicar sobre qué es amar a Dios. Pero yo estaba preparando la prédica y siempre era, si me aman, ámense unos a otros. Yo no puedo predicar el amor a Dios sin predicar el amor unos a otros y el amor sacrificial. Dios quiso que fuera de esa manera. Yo no quería predicar de eso, que predique otro sobre eso. Yo quería predicar el amor a Dios. Qué bonito tema. Pero si ven, Dios dice, no digas que me amas y luego vas y odias a tu hermano. Si dices eso, eres un mentiroso. 1 Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. La señal de que somos vivos en Cristo es que nos amamos unos a otros. Es muestra de nuestra salvación. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 3, 16 a 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No es nada más dar cosas a los demás, es dar nuestra vida a los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo, escuchen bien, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No mora. No mora. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ustedes saben cuántas personas de otras congregaciones que nosotros ni siquiera conocemos esas iglesias escucharon de alguna manera, quién sabe ni cómo, que en La Roca hubo un robo? Inmediatamente empezaron a llegar cheques. Sí. Muchos directos al pastor. Dijeron, ¿cómo un pastor va a tener que pasar hambre por un robo? ¿Cómo un siervo de Dios que recibe su alimento, la manera de sostener a su familia, cómo se le va a cortar el ombligo a una persona así? Y ellos, sin conocer nada de nosotros, dieron. Personas de la iglesia inglesa, gente que vive de ¿cómo se llama? El welfare, dieron cheques. ¿De dónde sacaron ese dinero? Son gente que tiene menos dinero que el pastor. Y ellos dijeron, hay una necesidad. Y ellos sabían que por el montón de cosas que pasaron, ellos no iban a recibir un recibo para sus impuestos. Y aún así dieron. ¿Cuál fue su actitud cuando escucharon que en La Roca desapareció todo el dinero? ¿Y por qué tienen que venir otras iglesias a demostrar mejor actitud? Me parece increíble. Me parece increíble. Y eso debe ser para nuestra humillación. ¿Cuántas personas saben que Dan está en otro país? Ahí, metido en el pozo de agua, en la profundidad, ayudando a esos pobres niños que no pueden ni levantarse de la calle solos. Ustedes no fueron, Él fue por nosotros. Él se lanzó al pozo. ¿Y por qué ustedes no tienen las manos sangrentadas de sostener la soga? ¿Por qué Dan tuvo que cancelar su misión? ¿Por qué? ¿Y qué hicieron ustedes con todo ese dinero que les sobró? Me parece increíble. Mateo 5:38. Oísteis, y esto va hasta el 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida
dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y yo agrego, y no lo humilles, para que aprenda a no pedir prestado. Y no le hagas caras. ...43 sigue, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahí entra. Bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos y también a los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estándar dado por Jesús de repente es infinitamente elevado. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y Jesús dice, ajá, pero yo os digo, amarás a tu enemigo. Y si alguien te roba, dale más. Esto es algo que a mí siempre me preocupa. Y pensarán que estoy bromeando, pero yo a veces me acuesto ahí en la noche y me pongo a pensar, si alguien me fuera a sacar un cuchillo, ¿qué haría yo? ¿Le pegaría? ¿Qué haría yo? Y de veras que me preocupa, porque yo no soy una persona violenta, pero yo sí sé que yo podría ser bien violento. Alguien me saca un cuchillo, le agarro el cuchillo, le pateo y después... Yo lo pienso, yo de veras yo no sé cómo reaccionar. Yo no sé. Y siempre le pido al Señor. Pero ahí está. ¿Por qué quiero buscar de Dios otra respuesta a la que Él ya me dio? Si alguien te asalta, dile, ¿y qué más quieres? Mira, ¿te escribo un cheque? ¿Cuánto? ¿Quién tendría esa actitud? A mí me costaría. No voy a decir que yo no la tendría, pero sí les voy a decir que sí me costaría. Yo, no sé, tengo que orar bastante para que el Señor me dé esa fuerza de decir, te escribo un cheque. Por eso es que ustedes no me ven con dinero mucho, porque yo digo, si me roban, mejor que no me quiten todo, ¿verdad? Mejor dejo las tarjetas de crédito en la casa, ¿no? Pero esa es la actitud, ¿no? El estándar de Jesús es sumamente alto. Y asimismo el celo por su propio nombre, ¿no? 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, oigan, con el tal ni aún comáis. Dense cuenta, con ninguno que llamándose hermano haga esas cosas, ¿no? El versículo luego llega a explicar y dice, porque si ustedes fueran a hacer con esos, fueran a hacer eso con todo el mundo que es fornicario, eso, comerían solo todas sus vidas. En el mundo no importa lo que ellos estén haciendo, pero una persona que lleva el estandarte del nombre de Jesús y hace esas cosas, ni coman con esa persona. ¿Y si vieron? Avaro es uno de esos pecados enormes. Uno dice, fácil el asesino, fácil fornicario. Bueno, tal vez no tan fácil. Pero avaro. Y es que no es solo avaro con su dinero, sino con todos sus recursos. Con su tiempo. ¿Quién es avaro con su tiempo? ¿Quién es avaro con su tiempo? Ahí están diciendo que no vienen al evangelismo, que no vienen a la oración. No, que los viernes son míos para descansar.
No, que el sábado yo estoy ocupado para limpiar la casa. No, que el domingo yo hago ¿cómo es que me dicen? La despensa, que no sé qué. No, que el lunes esto, que el martes lo otro, que Dios no es dueño de toda la semana. Dios no les da todo a ustedes lo que necesitan. Si Él se ocupa de hasta un pájaro, ¿cuánto más de ustedes? Y no pueden entregarle nada a Dios. Ni media hora para orar, ni 2 horas para orar, una vez a la semana, una vez al mes. Y estamos hablando de las cosas de Dios, pero es avaro con su tiempo en todo, para los hermanos. Mira, hermano, que tengo un problema. Uy, sorry, que tengo una reunión y que entonces y que después y que tengo que hacer. ¿Quiénes de aquí, y no voy a preguntar para que me contesten para no humillar a nadie, pero ¿quiénes de aquí no diezman en esta congregación? ¿Cómo se mantiene la obra de Dios? Por la gracia de Dios, sí. Pero ¿quiénes vienen aquí y no diezman? Dicen, no, eso no es conmigo, ahí ya vienen los hermanos que tienen más dinero y ellos son los que diezman. Así no dice la palabra. Ustedes saben que la ley de Moisés dice diezmarás. ¿Y qué dice la ley de Jesús? Entregarás todo. Si un hermano tiene necesidad, vende tu propiedad. Esa es la ley de Jesús. ¿Y por qué es tan difícil que ustedes saquen del bolsillo para mantener la obra? Por eso es que estamos pasando crisis. Que si todos diezmáramos regularmente, jamás dependeríamos de unos ahorros de hace miles de años. Miles de años, hace 13 años que empezaron. Y eso porque el pastor anterior no recibía sueldo. Y todo eso que hubiera recibido de sueldo lo puso de ahorros. Y ahora eso desapareció. Y ahora ni siquiera podemos mantener la obra que nosotros recibimos. ¿Y quiénes no diezman? Porque piensan que hay otros que son los que están diezmando. O que pueden diezmar más. O que ustedes no pueden diezmar porque no les da. O porque ya están dando a otras cosas. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde? O ponen excusas para diezmar. No, es que si no, entonces, de ahí no sé, no me da para ir al cine este fin de semana. No me da para comprarme esa cosa nueva que llevo buscando. Si entendemos que no todo el mundo puede dar el 10%. O sea, no piensen que eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando del 10%, porque hay gente que puede dar el 20, 30%. ¿Cuánto creen ustedes de porcentaje que podría dar Bill Gates para vivir cómodamente? Él podría dar el 99% de su dinero y vivir igual de cómodo. Pero esa señora de la Biblia llegó y dio sus 3 monedas. ¿Cuántas eran 3? Todo lo que tenía lo dio y no tenía nada. Y saben por la Biblia dice que, luego lo vamos a leer, que el que no da, el que es avaro, es idólatra. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque su ídolo, su Dios es el dinero. Porque piensan que ellos son los que se merecen su dinero, ellos son los que trabajan por su dinero, ellos son los que hacen y eso es lo que necesitan. Pero no están dependiendo de que Dios va a proveer. Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que usted trabajó? Hace 1 año y 2 meses. Año y 2 meses. Y el Señor ha proveído. Igual yo. Que no significa que sean perezosos. Entiendan, ¿no? ¿Sí entienden, no? Porque dice la Biblia que el que no trabaja, ¿qué cosa? Que no coma. ¿Ricardo trabaja, sí o no? Cuidado cómo responde. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Él trabaja para la obra del Señor. Casi toda su semana está dedicada a las cosas del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que yo trabajé? Misma historia. El Señor ha proveído todo el tiempo. Yo no me he tenido que preocupar de nada. Porque yo le dije hace años al Señor, Señor, yo me preocupo de lo tuyo y tú ocúpate de lo mío. Y cuando se me acaban los ahorros, me toca trabajar, igual que cualquier persona normal. Cuando ya no pueda, de así. Pero mientras yo me ocupo del Señor, Él se ocupa. Me manda a la esposa a trabajar, dice. Ay, este joven. Pero ¿sí entienden? Dios provee para ustedes, para que ustedes puedan proveer para su obra, para la congregación. Y Él dice, entréguenlo todo.
Y lo tengo apuntado aquí. Bien gracioso, lo tengo aquí apuntado. Para que no piensen que es porque los vi o que vi algo. Pero aquí me apuntaban mis notas para predica. ¿Y por qué rayos vuelven a ver al de la par y dicen, ese es para ti? Ahí están diciendo allá atrás, ese es para ti. No, no es para el de la par. Es para usted que lo está escuchando. En el video, en el audio, en internet, aquí en este lugar. No es para el de la par. Esa actitud de decir, esa yo sé que esa es para Ricardo, porque, uy, mira cómo Ricardo. Esa actitud no bendice. Se está perdiendo la disciplina de Dios, desviándosela al otro. Eso no es de Dios. ¿Cómo vamos a decir que el amor de Dios mora en nosotros? No seamos avaros con nuestro tiempo, porque igual que hay muchos que trabajan duro para Dios y no lo conocen. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? ¿Se acuerdan? A ver dónde lo puse, que no lo estoy haciendo en orden. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos dijeron, Señor, Señor, ¿no hicimos grandes cosas para ti? Sí, hicieron cosas, pero fueron avaros al conocer a Dios, al pasar tiempo en la Biblia, al obrar en las cosas de Dios. Usted trabaja duro para Dios, pero no conoce a Dios. Perdón, Dios no lo conoce a usted. ¿Se acuerdan que eso es lo importante? Usted puede llegar a la Casa Blanca y decir, yo conozco al presidente, déjeme entrar. Ok. Pero si el presidente sale y dice, yo conozco a ese, déjeme entrar. ¿No es diferente? Igualmente, usted trabaja duro para su familia, pero su familia no lo conoce. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso el amor de Dios? Dice la Biblia que eso es idolatría. Entonces quiero que piensen muy bien cómo ustedes tratan sus recursos y asimismo los recursos de los demás. Porque ¿cuántos no se aprovechan de los que tienen más? Ah, no, que William tiene más dinero, entonces yo voy a ir a montarme allá. O tal vez se aprovechan de gente que tiene menos recursos. ¿Cómo ustedes tratan los recursos propios y los demás? Y recuerden que Jesús es quien pone el ejemplo del amor sacrificial. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amar a Dios, vimos en Josué 22, es servirle con todo nuestro ser, entregarle todos nuestros recursos. Ustedes saben que hay un grupo que se llama los adventistas del séptimo día, que ellos dicen, no, que hay que observar el sábado, y que hay que apartar un día, el día del sábado para el Shabbat, para Dios. ¿Saben por qué esa posición está mal? Porque cuando vino Jesús, Él no vino a pedirnos un día a la semana. Él dijo, todos los días me pertenecen a mí. Todos. Y ellos vienen y dicen, no, que hay que observar el sábado. Claro que hay que observar el sábado. Pero el sábado no es un día. Es toda nuestra vida. Es 7 días a la semana al servicio de nuestro Señor. Despójate de todos tus bienes, dice la Biblia, y sígueme. Y por eso el hombre rico se entristeció, porque él sabía que él no podía hacer eso. Y él decía, yo hice todo bien, ¿y ahora cómo hago para entrar al cielo? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? No has hecho nada. No has hecho absolutamente nada. 1 Juan 2, 15 a 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas de este mundo.
quiero hacerles una pregunta. Si a ustedes se les quema la casa, ¿cómo se sentirían? Triste. Si alguien viene y les roba cosas suyas de gran valor, de dinero, ¿cómo se sentirían? Tristes. Voy a decirles un testimonio y lo menciono no porque quiero exaltar a mi mamá o nada de ese sentido, pero porque a mí sí me dio muy bonito sabor en la boca cuando mi mamá me lo contó. Ustedes supieron que en la casa de mi mamá se metieron a robar, destrozaron la puerta y entraron y se robaron cantidades de cosas, y cosas rarísimas, pero cosas también de mucho valor, de dinero. ¿Y saben cuál era la actitud de mi mamá? Decía, ay, qué dicha, porque yo ya he querido estar tratando de despojarme de mis bienes de este mundo. ¿Se imaginan? Mi mamá, si ve este video, bien mami, pero ¿se imaginan la actitud? Ah, qué dicha que se robaron todas esas cosas. Y habían ciertas cosas que yo sé que eran de valor sentimental, pero aún así mi mamá está tratando de soltar al mundo. Y es la actitud que debemos tener nosotros. Que si me robaron, ay, por dicha, gloria a Dios. Por varias razones. Primero, estamos madurando, entregándolo todo. Y si alguno te quita a uno, dale más. Y me gustó mucho porque es el ejemplo que puso mi mamá en eso para mí. Y digo, wow, qué bonito ejemplo a seguir. Y a veces yo me pongo a ver las cosas que yo tengo que no son de mucho valor, pero tengo así un montón de... Tengo un mugrero igual que Jorge, pero el mío es un poco más diferente. Pero yo veo esas cosas y yo digo, si alguien entrara y se robara todo esto, ¿cómo me sentiría? Y yo espero poder tener la misma actitud que mi mamá. Gracias, Señor, yo quería despojarme de todas esas cosas que no sirven para nada. Lo que sí me molestaría es si se llegan a robar algo que no es mío, que me hayan prestado. Ahí sí estaría mal. Pero si fuera mío, quiero tener esa actitud de gloria a Dios, qué dicha. El amor a Dios excluye el amor al mundo y a las cosas de este mundo. Me demoré un poco porque estoy hablando un poco más lento y tosiendo mucho. Pero vamos a terminar con Efesios 5:1. Del 1 al 10. No lo tienen que buscar, acuérdense. Espero que hayan apuntado todos los versículos relevantes y esto ustedes van y lo estudian en su casa porque es un tema bien pesado. Y eso es algo que debemos constantemente estarnos recordando. ¿Por qué le estoy dando tanto valor a las cosas de este mundo? Al dinero, a mis recursos, a mi tiempo. ¿Por qué paso 50 horas a la semana haciendo cosas y mi familia no me conoce? Y mi Dios no me conoce. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ¿quiénes son necios? Ni truhanerías. Esta la tuve que buscar yo en el diccionario porque yo no entendía. Y en inglés es swindler, es alguien que por medio de mentiras le roba a los demás. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, ven ahí está, los avaros son idólatras, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que es avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Déjenme leerla de nuevo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, por palabras vanas. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor. El amor a Dios, que es fruto de la salvación, que es fruto del Espíritu Santo, que es algo que Dios pone en nosotros, es amor sacrificial por Dios y por los otros. Usted no ama con amor ágape, con amor sacrificial a su hermano, que acabamos de leer que dice la Biblia. Y dense cuenta que estoy leyendo lo que dice la Biblia, para que sepan que no son varas inventadas mías, y para que si así les caigo mal, o piensan que soy muy joven, o muy inmaduro, o muy un montón de cosas, no descarten estas palabras, para que sepan que no son mías, sino del Señor. Si usted es avaro con su tiempo, con sus recursos, si a usted le gusta humillar a aquellos que vienen a ustedes con peticiones o necesidades, ¿cómo me van a decir que son salvos y que el amor de Dios mora en ustedes? Ese no es el amor de Cristo. Ese no es el amor de Cristo. ¿Saben por qué Jesús no tuvo que trabajar? Porque habían personas que entregaron todo lo que tenían para mantener ese ministerio. ¿Por qué ahora estamos pasando este problema? ¿Por qué? Que nuestras manos estén llenas de sangre por aguantar la soga de los misioneros que están en el campo. Patricio Oliva, vean que ahorita tiene que hasta regresar al país. ¿Cuántas otras personas han venido ante ustedes y dicen, he sentido el llamado de Dios para ir a África, no sé, a China o lo que sea? ¿Me quieres apoyar? ¿Y a cuántos están apoyando? ¿Por qué apoyan a unos sí y a otros no? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué es más fácil ir a volarse $30, $50, lo que sea que les cueste a ustedes ir al cine por un fin de semana? Si con eso usted le puede pagar casi un año a un evangelista en Cuba. ¿Sí sabían eso? No cuesta casi nada. ¿Y saben por qué no cuesta casi nada? Porque ahí es tan pobre la cosa que hasta con lo más poquito ustedes pueden mantenerlo. Y aún así tienen necesidad. No piensen a dónde voy a ir yo de misión. Piensen cuántas misiones estoy apoyando yo. Porque no todos fueron llamados a ir, pero sí todos fueron llamados a mantener, a soportar la misión, la obra de Dios. Es de Dios. Y Dios nos da a unos y a otros conforme a su buena voluntad, para que nosotros con eso que Dios nos ha dado podamos mantener su obra. No son sus esfuerzos, no es porque usted es muy inteligente y por eso le pagan 50,000 al año o 100,000. Que no haya comparación. Dios le dio a usted para que usted dé, para que por medio de usted Él pueda bendecir su obra y mantenerla. Eso es de convicción para todos, porque yo sé que yo podría dar más. Yo lo sé, pero también piensen ustedes que no es para el de al lado, es para el que está usando sus calzoncillos, o sea, usted. Suena gracioso, pero eso lo escuché el otro día. Que lo piensen. Que lo piensen. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este día porque tú eres grande, tú eres misericordioso y tú nos amaste con amor sacrificial, Señor. Te agradecemos, Señor, que tus palabras son duras,
que son como ladrillos que nos pegan en la cabeza. Señor, de antemano me disculpo porque yo sé porque no le doy el valor a tu palabra que tiene. Porque yo sé que no lo predico como debe ser predicado, Señor. Pero Señor, tú me escogiste a mí para dar este mensaje. Así como tú nos escoges a nosotros y nuestros recursos para bendecir la obra. Señor, te pido que nos demos cuenta que amarte a ti es amar a nuestro prójimo en amor sacrificial de entrega completa. Señor, te pedimos que tú nos muevas nuestro corazón, que pongas ese amor por ti en nuestro corazón, que nosotros hagamos lo que te agrada, Señor, lo que te agrada a ti y no lo que nos agrada a nosotros y lo que nos conviene y lo que nos queda fácil. Despiértanos, Señor, a tu obra. Que nos demos cuenta que la semana te pertenece a ti, no solo un día. Que hacer cositas no te agradan. Nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia. Lo que tú quieres es que te honremos y te busquemos y que te conozcamos. Que entendamos que eso aplica para nuestra vida en familia también. Que no seamos avaros con nuestro tiempo. Que no seamos humillantes con los demás. Que seamos entregados por completo. Y Señor, te pido que si hay alguno en este lugar, sea persona que necesite recibir ese piedrazo, Señor, que así sea, para tu gloria, para tu honra, y para arrepentimiento, Señor, y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Respire. Porque esta fue la parte fácil. Porque ahora necesitan llegar a la casa y pasar la semana pensando en esto. Cómo eso aplica para mí. Y esa es la parte difícil. La teoría es bien fácil. Eso lo aprende cualquiera. Pero la práctica es un fruto de salvación.